Vamos a dialogar con el doctor Carlos Villacreces Arteaga, odontólogo, y con él vamos a hablar de la importancia de la salud bucal, porque hoy en día pues los tratamientos han ido evolucionando y es importante también considerarlos, quiénes podrían ser posibles candidatos para qué tipo de tratamientos, también es importante saberlo. Y en estos tiempos pues uno como que piensa, no sé por qué, pero diciembre es como que el mes donde todo el mundo cuelga los guantes en todo el sentido de la palabra, y dicen la salud queda para después. Empezamos el nuevo año, ahí sí nos vamos con todo, pero cuán importante es mejor tomar esas medidas de precaución desde siempre y nunca abandonarlas. Para eso está el especialista el día de hoy, para darnos a conocer todos esos detalles. Así que María Emilia, vamos a darle la bienvenida. Así es. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a esta mesa de Manavisión Plus. Muy buenas tardes con todos, con la audiencia. Buenas tardes, Vani, María Emilia. Gracias por la invitación. Para nosotros como Centro Médico es siempre encantado de estar aquí y aportar con un granito más en cuanto a lo que es educación, más que todo el tema de salud a la que nosotros representamos. Y sobre todo, doctor, porque la gente debe también, y en algún momento ya lo conversábamos con algunos especialistas que han venido trabajando de la mano también del Centro Médico, en aportar también en ese avance tecnológico y en cómo ha venido evolucionando también pues la salud bucal y todos estos tratamientos de última tecnología que en algún momento lo conversábamos, doctor, se encuentran en Manabí, que están en la capital de los manabitas, como en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y hay que tener la confianza de que contamos con profesionales de primera para aquello. Bueno, sí, realmente la odontología va a la par con el tema digital, ha venido evolucionando mucho con el enfoque más que todo estético y quirúrgico. Por ejemplo, en áreas de estética dental ya hay tratamientos que son más eficientes con el tema del aclaramiento dental, o conocido en nuestra población con blanqueamientos, con el tema de los materiales que se utilizan hoy en día para hacer carillas, coronas, diseños de sonrisa. Ya estamos contando con equipamientos que te escanean, ya te lo hacen digital al paciente, te absorben la información de manera digital. Para que tengan un poco de concepto, es como que cuando ya hoy en día usted toma foto con un celular, prácticamente absorbe la información. Son equipos escáneres que lo que hacen es como que absorber la información de manera fotográfica o por medio de video para adquirir la información del paciente, e inclusive ya tenemos equipos en donde toman la dinámica facial y funcional del paciente, o sea, cómo habla, cómo se sonríe, cuáles son sus movimientos masticatorios, la forma de cómo muerde, ya la va captando de manera digital, y estamos dejando atrás, siempre y cuando después de saberlo manejar, el tema analógico. No sé si se acuerda o alguien tuvo la experiencia de que ponían unas masas en boca para sacarte una copia negativa, que vulgarmente le conocemos como impresiones. Entonces, estamos dejando atrás esa adquisición de información del paciente, ¿sí? Y es tecnología nueva que ya inclusive la encontramos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Tecnología que va a la par con referentes tecnológicos como Estados Unidos, China. Lo estamos teniendo hoy en día acá. Y estas tecnologías permiten tener diagnósticos más acertados y son menos invasivos, es decir, son más tranquilos, de menos molestia también para el paciente, doctor. No, por supuesto. O sea, realmente al tener este tipo de tecnología, la odontología está buscando ser bioecológica, como los nombran los estudios. No lo preciso entender todavía con la parte ecológica, pero lo que busca es como que ser menos invasivo. O sea, antes nosotros hacíamos una carilla y desgastábamos 1,5 milímetros, 2 milímetros, porque tal vez el material exigía que para que tenga retención o que se quede en boca, que no se salga, teníamos que hacer mayores desgastes. Ahora con tecnología, nosotros lo que hacemos, tenemos materiales mucho más finos, de muy alta estética, de muy buena resistencia, y que nos va a indicar de que hagamos menos desgaste y con una alta naturalidad. Adicionalmente a esto también, o sea, la tecnología también está ayudando para previsualizar. Hoy día en el marketing odontológico escuchamos mucho hablar del diseño de sonrisa, ¿no? Y muchos pacientes y mucho de nuestra población piensan que un diseño de sonrisa es, no voy a la consulta y me ponen dientes encima o
o me ponen algún medicamento en los dientes de encima. Realmente tenemos que entender algo, y creo que ha sido parte del trabajo que tenemos que hacer los profesionales, es que un diseño de sonrisa no es el tratamiento en sí. El diseño de sonrisa es la planificación o ejecución. Quiere decir, o sea, el protocolo que se suele tomar en un diseño de sonrisa es actualizar una foto del paciente, inclusive hasta video, para captar la sonrisa natural del ser humano, que está dada en menos de en la mitad de una fracción de un segundo, la sonrisa natural, ¿sí? Entonces, escaneamos boca, escaneamos videos, escaneamos los movimientos faciales del paciente, movimientos masticatorios, y con eso nosotros nos vamos a trabajar de manera digital. Entonces, el primer día me asiste, reúno esa información, y tal vez si me esperas ese mismo día o si no un día siguiente, muestro de manera digital en una pantalla cómo quedaría una sonrisa planificada desde el orden técnico y clínico para el paciente. Adicionalmente a esto, ¿sí?, en ese momento yo lo que estoy diciendo, bueno, para llegar a este punto vamos a tener que tomar estas opciones de tratamiento. Y si dentro de esas opciones se me ocurre, hay una que el paciente no desea tomar, ¿cuáles serían las modificaciones de ese diseño? A lo que quiero llegar es que hacer un diseño de sonrisa es como cuando, no sé, se me ocurre, usted va a construir su casa y lo que amerita es un estudio de suelo, los planos arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos, y entonces al final arquitectónicamente te enseñan el rendex o la maqueta y te ponen los planos. Entonces es lo mismo acá. Nosotros lo que hacemos es proyectamos, bueno, así puedes quedar. Eso con la tecnología también se ha vuelto predecible. Antes tú te hacías algo en la boca, o un puente, unas carillas, y lo que buscabas como que, como paciente, yo creo que a todos les pasaba, ojalá me quede bonito, ¿no? Y tenías que esperar la fase final para definir cómo te va a quedar. Hoy en día, o sea, nosotros como profesionales y los pacientes podemos previsualizar cómo vamos a quedar. Entonces, no esperar hasta el final. No esperar hasta el final. Entonces, inclusive en el intermedio, cuando nosotros enseñamos el diseño, asistió a la segunda consulta, nos esperó un par de horas, nosotros lo que hacemos, bueno, listo, digitalmente va a quedar así. Hoy en día podemos imprimir. ¿Y el porcentaje de la realidad con lo que se muestra es muy real? Es real. Es casi exacto. Es real, es exacta. Realmente, porque inclusive en esa misma consulta, lo que nosotros hacemos es montar el diseño en boca con un material provisorio, lo que técnicamente nosotros les llamamos un mock-up, que es como que hacer un match o como copiar la sonrisa que mostré de manera digital, porque a ver, yo fuera paciente y estoy accediendo a este procedimiento, claro, lo veo en una pantalla, se ve bonito, me lo enseñan físicamente, los dientes se ven bonitos, pero ¿cómo se verá en mí? Exacto, ¿cómo se va a ver en mí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo montamos encima de los dientes del paciente. Yo siempre lo molesto a mis pacientes. ¿Se acuerdan cuando uno estaba fuera de la escuela, del colegio, y compraba los dientes Drácula y se los montaba encima? Algo similar, no es lo mismo, pero bueno. Ahora ya termina siendo como la ropa, doctor, ¿no? Uno se la prueba para ver si realmente le queda bien y no solamente queda en la expectativa de cómo se ve en el maniquí, sino que ahora ese diseño de sonrisa, digamos, se puede probar y decir, claro, si esto me va a quedar de esta manera, entonces opto por ir con toda la seguridad de hacerme el tratamiento completo. Inclusive si tal vez se me ocurre, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos un planeamiento técnico y clínico, ¿sí? Y se me ocurre, ¿no? Sabes que como paciente, a mí me gusta que el paciente personalice un poco su tratamiento. Y no, ¿sabes qué, Carlos? A mí me gustaría que este diente fuera un poquito más corto, más largo. Bueno, pues listo, probémoslo. Y entonces en el mismo momento lo probamos y entonces lo personaliza el paciente, y se me ocurre, podemos trabajar en base a él. No es que quiere decir, no me gustó, no lo voy a hacer. No, lo puedo modificar y valorarlo en mi boca para ver si me queda bien y lo ejecuto. Entonces, ¿y hasta qué punto, doctor, disculpe, eso sería recomendable? Porque a veces como pacientes que nos dejamos llevar es por lo estético, por lo bonito, pero no tanto por lo funcional. No, sí, realmente, mire, yo creo que algo que nosotros estamos peleando con los profesionales del medio es que tenemos que entrar un poco más con la parte ética y profesional. Hay tratamientos, primero que en el marketing odontológico, en las ventas de tratamientos odontológicos se ha cometido un error muy fuerte, que es
hacer un solo estereotipo para todos los pacientes. O sea, todos creemos que los pacientes deben tener los dientes cuadrados, grandes y de un color blanco, tal vez como una hoja de papel bond. Y realmente no debe de ser así. O sea, todos tenemos situaciones muy distintas. Entre ellas se me ocurre la estética facial. Si tienes una cara redonda, tus dientes tienen que ser medianamente redondos. Si tu cara es cuadrada, tienes que usar dientes cuadrados. Entonces se modifica inclusive basado en la actividad de la persona. Es un factor bastante interesante. O sea, si eres una persona que está en un rango de demandar fuerza, se hace más volumen en los caninos para inducir esa fortaleza. En el caso de las mujeres, o sea, buscar ángulos más curvos con la finalidad de que se pueda tener delicadeza o sutileza. O sea, cada caso se analiza de manera independiente. No es como que uno piensa, bueno, a ver, yo quiero tener la sonrisa del tal artista y todo el mundo la tiene y todo el mundo quiere tenerla. No se puede. Entonces, para eso está el profesional, para guiar al paciente. Es verdad que cuando yo le decía podemos discutir el diseño planteado por nosotros los profesionales y el paciente hace una solicitud adicional, es verdad que también nosotros vamos a saber hasta dónde podemos llegar con esos cambios, porque biológicamente también yo voy a tener barreras. Se me ocurre, tú me dices, no, Carlos, hagamos el diente más corto, pero si cortarlo o quitarle un poco la altura implica ya desgastar diente sano propio del paciente, estará en la capacidad del profesional especialista en decir, ¿sabes qué? No, o sea, hasta ahí podemos llegar. Valorémoslo, revisémoslo y entonces en ese momento se llega a un consenso. A la par, como decía María Emilia, hay muchos casos en los pacientes, más que todo en la población adolescente. Se está viendo que en consulta llegan muchos pacientes a decir, mire, ¿sabe qué? Quiero un diseño de sonrisa, quiero mis dientes cuadrados, unidos, que todos se vean rectos, súper blancos. Pero cuando vas clínicamente a ver al paciente, ve que le faltan los molares de atrás. Realmente, ¿sí?, no hay tratamiento estético que tenga éxito si no hay una función correcta en el sector posterior. O sea, aclaro a nuestros pacientes y a la audiencia de que, o sea, en estos casos debes de priorizar la función que te blinde o que te protege un tratamiento estético. Hablábamos de los mitos también y queremos saber un poco, doctor, ¿cuáles son los mitos a los que ustedes más se enfrentan en este día a día? Aún a pesar de que la tecnología ha avanzado, que los procedimientos son más amigables también con el paciente, todavía hay ese miedo de ir al odontólogo y de visitarlo y hacer esos cambios, ¿no? Pero normalmente cuando hablamos de la odontología estética y de los implantes, ¿cuáles son los mitos más comunes con los que ustedes se enfrentan día a día, doctor? Bueno, a ver, en el área de estética, uno de los mitos más habituales que se ven hoy en día es que para hacer unas coronas o unas carillas hay que hacer un desgaste agresivo. Realmente con la evolución de materiales y de tecnología, existen en algunos casos desgastes, pero ya no son tan agresivos como antes, porque antes se usaban coronas metal porcelana que interiormente tenían un alma metálica y por fuera se forraban de porcelana y necesitábamos promedialmente casi 2,5 milímetros de tejido sano, tener que tallarlo, desgastarlo. Hoy en día la evolución es adhesiva, o sea, una de las evoluciones en la odontología es la adhesión, que es el sistema con el cual se pega un material odontológico en un tejido dental. Y esa evolución ha sido alta, o sea, es muy fuerte y entonces con ello se está quitando el desgaste para tener esa retención mecánica. Otra situación en los implantes. En los implantes hemos mostrado muchos mitos. Hay pacientes que dicen, bueno, colocarme un implante en boca va a hacer de que cuando haga frío me duelen las rodillas. También por el tema de que se habla del principio mecánico y metálico, ¿no? Pero recordándoles que los implantes es un biomaterial que no solamente lo utilizamos en la odontología, sino que se utilizan en varias ramas médicas y que él vive una osseointegración. Hay pacientes también que me han dicho que, bueno, al tener el metal me va a sonar un sensor de una tienda o del aeropuerto porque es metal. Realmente no pasa.
uno de los mitos más claros que tenemos en la implantología también es que el paciente pregunta, ¿un implante se me rechaza? Y realmente no, el implante dental no se rechaza, fracasa porque tal vez el paciente, después de haber sido su intervención quirúrgica, como son ambulatorias, se le dice, bueno, vaya a casa, pero un par de días me hace dieta líquida y no, se fue a comer algo muy duro, lastimó la herida, no se cuidó y infectó el implante y lo perdimos, entonces es un fracaso. Puede fracasar por un accidente de quirófano o de consulta, en donde tal vez colocando el implante se cayó al piso, se contaminó, se infectó y se siguió el protocolo. Fracasa porque también a veces las condiciones para colocar el implante no eran idóneas. Se me ocurre, si yo voy a colocar un implante que tiene de largo 8 milímetros y nomás tengo 3 milímetros de ancho, a veces en la odontología pensamos en un posible fracaso, pero desarrollando una alternativa B, si coloco un implante de 8 milímetros en un terreno de 2 milímetros, significa que me quedan 5 visibles, ¿no? Entonces dejamos el implante medianamente afuera, pero aprovechamos el implante para injertar hueso. El implante es un sistema autoinductor, inclusive en la odontología actual se ha mostrado que es uno de los tratamientos odontológicos con mayor eficiencia. Cuando nosotros hacemos artículos científicos, hablamos de la supervivencia de un tratamiento, lo que el paciente dice, ¿qué garantía me da? En la literatura se habla de supervivencia y la supervivencia de un implante es muy alta y el implante es osteoinductor, o sea, atrae hueso y entonces lo usamos como para crear hueso y después de que cumplió su ciclo, lo sacamos y colocamos otro. O sea, son fracasos inclusive hasta contemplados, ¿no? Otros mitos tal vez es que lo del dolor, porque se habla mucho, bueno, el ir al odontólogo, solo incluso para hacer una limpieza, la gente se lo piensa, para hacer una profilaxis. Hasta los mayores, ¿no? Sí, sí, de hecho pasa mucho, desde niños se crea ese medio con el odontólogo y nos vamos quedando con ese miedo de manera permanente a lo largo de la vida. Doctor, este tipo de tratamientos como los implantes, por ejemplo, y todos estos nuevos tratamientos tecnológicos, generan mucho dolor, tienen mucho tiempo de recuperación. ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, a ver, siéndote muy franco, yo siempre le digo lo mismo a mis pacientes, le doy mi palabra como profesional. Vamos puntualmente, caso de implante, antes, durante y después no debe haber dolor. Tal vez sentir ese pinchazo de anestésico, que creo que la mayoría de los pacientes lo hemos vivido, ¿sí? Pero que hoy en día tienes la fortaleza de que tenemos anestésicos tópicos, o sea, el previo antes de inyectar, y cuando tú pinchas como que sientes una picadita de mosco y es como que va a pasar un segundo esa molestia y de ahí para adelante no debe de haber más. El principio del anestésico es que no exista dolor en el procedimiento, ¿no? Entonces, en implantes, hay muchos pacientes que me dicen, no, yo tengo miedo de ponerme algo dentro del hueso. Realmente no es doloroso. O sea, le doy mi palabra como profesional que antes, durante y después no es doloroso. Inclusive existen herramientas que le dan temperatura al anestésico para que entre a la temperatura corporal, ¿sí? Y entonces se sienta menos. Tenemos también sedaciones conscientes. El paciente que no quiere vivir el anestésico, se puede hacer sedaciones conscientes y entonces el paciente está en consulta y no va a sentir absolutamente nada. En el caso de los tratamientos estéticos es mucho menos porque muy poco se va a precisar alguna invasión, algún tejido más en planos más profundos. Pero tal vez en algún momento, tal vez un pinchazo anestésico, pero de ahí dolor, que me voy a mi casa y que voy a pasar adolorida todo el día, no lo hay como tal. En el caso del blanqueamiento, doctor, por ejemplo, que es un tratamiento estético, en este sentido, ¿la sensibilidad de los dientes de la que se habla es permanente, quedará para siempre o es algo que se va a ir disipando con el tiempo? ¿Hay medicación para tratar eso? ¿Cómo se maneja el tema de la sensibilidad? Sí, realmente ese es otro de los mitos en el blanqueamiento y muchos pacientes dicen, no me voy a hacer blanqueamiento porque me voy a quedar con los dientes sensibles. Inclusive a la odontología con el pasar del tiempo ha desarrollado más los medicamentos para hacer estos procedimientos. Tal vez antes en la odontología de 10 años o 15 años atrás vendíamos el producto como decir, hay un blanqueamiento con láser. Hoy en día la literatura mostró que el láser o el
proyectar luz o fotoactivar los medicamentos no es necesario con los medicamentos actuales. Tanto así que ya nosotros hemos dejado de utilizar ya las lámparas para blanqueamiento. Entonces, la ideología es que realmente su nombre es aclaramiento porque lo que hace es momentáneamente trabajar sobre la segunda capa del diente, que es la dentina, que es la que realmente determina el color del diente. Y entonces, hay una sensibilidad momentánea, tiene que existirla porque es como que yo abro las puertas para que pase mi medicamento al segundo plano, y en el tercer plano tenemos la parte sensitiva del diente. Pero es una sensibilidad, una que debe de ser manejable, tenemos medicamentos que ayudan a paliar esta situación, ¿sí? Y dos, que tiene que ser momentánea, o sea, el aclaramiento termina su proceso y todo regresa a la normalidad. Es decir, no permanece la sensibilidad por semanas, meses, no debería de ser no así. Debería de ser así, no debería de ser, y supongamos tal vez el paciente, en casos más extremos, el paciente puede sentir sensibilidad que el día que se hizo el procedimiento, pero existen medicaciones o analgésicos que pueden ayudar a amortiguar esa posible sensibilidad. Doctor, pero no y aquí continua. me surge una pregunta. Cuando una persona sufre de sensibilidad, no a causa de un tratamiento, sino que está con los dientes sensibles naturalmente, exactamente, doctor. En este sentido, este tipo de medicaciones a las que usted se refiere han permitido que esos tratamientos también para atender, por ejemplo, esa dolencia en un paciente pueda ser mucho más inmediata, o cuando la sensibilidad se causa por algo natural, ¿a qué se debe, por ejemplo? Ya, bueno, realmente sí. Hoy nosotros tuvimos un artículo después de pandemia que habló del flujo de estrés, el estrés, el apretamiento de dientes entre sí. Y hoy en día se lo ve ligado mucho al tema laboral. No sé si muchos habrán percatado en las pautas comerciales televisadas. Antes parecía solamente una marca X de pasta dental, pero ahora se habla mucho de la sensibilidad. Claro. La sensibilidad, que es una patología prácticamente dental que ha venido en incremento y va a la par multifactorial, técnicas de aseo, estrés, bruxismo. Y entonces, ¿por qué se produce la sensibilidad? Realmente el diente es un órgano duro, tiene el esmalte dental en su parte externa, que es el tejido más duro del cuerpo humano, pero interiormente, 2 capas más abajo, está la parte sensitiva, que es lo que el paciente lo conoce como el nervio o la pulpa, ¿no? Entonces, en sus capas inferiores, o sea, en la zona de la raíz, ¿no? Porque el diente tiene 2 partes, la corona, que es lo que nosotros no deberíamos de ver, y la raíz, que supuestamente no deberíamos de vernos, porque está cubierta por el hueso y por encía, ¿no? Entonces, muchos casos, por ejemplo, apretar dientes entre sí o un bruxismo enferma los tejidos alrededor del diente, y la encía y el hueso que está por debajo migran. En el caso de abajo van hacia abajo, en el caso de arriba suben, y entonces dejan ver algo la raíz. A esto se puede aportar con técnicas erróneas de cepillado. Ahí nosotros lamentablemente hicimos un mal comunicado en una odontología antigua de cepillar los dientes de arriba hacia abajo, y entonces, ¿qué es lo que hace el cepillo? Induce a que si yo cepillo hacia arriba, empujo la encía hacia arriba; si yo cepillo hacia abajo, empujo mi encía hacia abajo, y también hago que esa encía migre y que me deje ver mi raíz. Entonces, la sensibilidad se muestra cuando se me ve algo de raíz de mi diente, ya sea medio milímetro, 1 milímetro, ya estoy exponiendo la parte sensitiva al entorno externo, y de ahí vienen otros aditamentos, como por ejemplo la erosión, los alimentos ácidos, los alimentos picantes, la erosión por hábitos, que me pongo el lápiz o el palillo, y entonces empieza a haber esa sensibilidad. Realmente la sensibilidad arranca por verse la raíz, y esto puede involucrar enfermedad de la encía, mala mordida, bruxismo, ausencia de piezas dentales, mala posición de piezas dentales. Entonces, cada paciente se lo estudia de manera independiente para ver cuál es su problema y empezarlo a resolver. Tenemos hoy en día aportes de mismas pastas dentales y enjuagues bucales y tratamientos que tratan de bloquear un poco esos canalículos para que no exista la sensibilidad, pero al final de cuentas son paliativos, pero realmente la solución real es dar un tratamiento
el que me esté provocando el dolor. Es como que si yo venga y le diga, a ver, Vani, usted anda con dolor de cabeza todos los días y te tomas un analgésico, ¿sí? Pero persiste. Exacto, persiste, pero lo estás ocultando con el analgésico, pero no estás viendo cuál es lo que provoca el dolor de cabeza. Entonces, cada caso se analiza de manera independiente. Así es, doctor. Por ejemplo, me gustaría en esta parte, ya cuando hablamos de la parte de la prevención, y sabemos que a través de su centro médico se trabaja desde niños en la odontología, es fundamental hacerlo porque hoy en día, como usted bien lo menciona, el mundo ha cambiado tanto, la evolución de la salud ha dado un giro radical. Y hablábamos de algo tan sencillo como nos enseñaron a nosotros a cepillarnos los dientes y cómo debería ser la manera correcta. Y en este sentido estamos hablando de una prevención desde niños, de saber cómo hacer el cepillado y muchas cosas más que pueden cambiar la realidad. En algún momento conversábamos con una compañera y decía, no, yo tengo una dentadura que está impecable porque mi mamá tuvo los cuidados necesarios desde niña para que mis dientes estuvieran como están ahora. ¿Realmente se puede hacer eso o cuando ya hay algún problema de salud bucal, por más cuidado que se tenga desde el cepillado, la forma de sacar los dientes? Porque bueno, desde niños hemos escuchado, si dejas que el diente se quede ahí, no lo sacas a tiempo, se te va para atrás, se te mueve y muchas cosas más que a la larga, bueno, pues de pronto como padres podemos descuidar. ¿Realmente ese tipo de cuidados hacen la diferencia? ¿Qué recomendaciones podría dar al menos en ese tipo, ¿no? Más allá de ya los tratamientos desde la familia y desde el lugar como padres de familia, tener ese cuidado con los niños y que no pueden dejarse pasar por alto para evitar tener que hacer ese tipo de intervenciones más invasivas cuando ya la persona está adulta, por ejemplo, doctor? Bueno, realmente sí es importante. Todo el proceso bucal empieza realmente desde el mismo proceso de la gestación. La madre tiene que recibir atención odontológica y una guía desde el punto de vista odontológico para su bebé. Recuerde que hay muchos pacientes que decían, yo perdí tantos dientes en mi embarazo. Una de las primeras indicaciones cuando se da el embarazo es que la mamita tendrá que empezar a visitar al odontólogo cada 2 meses. En el embarazo. En el embarazo. Ya. Cuando ya el niño nace, ¿sí? Existen sistemas de aseo de manera manual y sí existe evolución de las herramientas de aseo, inclusive los mismos mordescores que le llaman los odontopediatras, ¿sí? Y también primordial, la educación de padres. La educación de padres es súper interesante. El área de odontopediatría trabaja mucho en la clínica con los padres en enseñarles a decir que inclusive antes muchos padres acusaban o amenazaban a los hijos, te portas mal, te llevo a que te pongan una inyección o te llevo a donde el doctor. Exacto. Entonces, creando ese miedo de la bata blanca, entonces realmente a nuestros hijos tenemos que enseñarle que asistir a una consulta médica odontológica No tiene por qué dar miedo. no tiene por qué dar miedo, que es por nuestro bien, ¿sí? Y empezar a crear esos hábitos de aseo, o sea, con el hijo, cepillar los dientes, estar pendiente de él, para que él mismo vaya haciendo su cultura de cuidado personal bucal, que realmente sí, o sea, si la odontología es muy sencilla, si hoy en día nosotros fuéramos muy eficientes con el aseo, con el cuidado de nuestros hábitos, con nuestra alimentación y con unas consultas periódicas odontológicamente, debería de existir un mundo sin caries. Y el cepillado lo ha mostrado que es una herramienta básica. Hubo un estudio en la Universidad de Nueva York que analizó estos datos, hablaba de qué tan eficiente es el cepillado, ¿sí? Y el índice de cuidado de salud bucal, el cepillo, pasta y enjuague, mostraron una incidencia del 97%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me aseo a mi boca, yo voy a estar libre de caries. Inclusive hoy en día, la caries es un proceso de mineralización. O sea, no es que te cayó una carie y te destruyó el diente. No, va dañando poco a poco el tejido. Que si tú lo corriges con un aseo correcto, no hay por qué tocar más. Inclusive va a ser, yo molesto en mi consulta, va a ser complicado porque el paciente viene con un inicio, un proceso de desmineralización, que es la caries, lo veo y le digo, no, ¿sabes qué? Tranquilo, te controlo en 3 meses, pero cepíllate bien los dientes. Y no tuve que hacer ninguna actividad.
Y inclusive el paciente se va a ahorrar porque no tuve que pagar una restauración o no tuve que invertir en una restauración. Simplemente me voy a mi casa a hacerme mi aseo. Y entonces este artículo también mostraba las tasas. Las tasas, se hablaba que en un artículo elaborado en el 2022, hablaba de que del 23% de los niños de 5 a 8 años tenían caries y que el 18% de los adolescentes ya habían perdido un primer molar, que por estadística es uno de los primeros que se pierde. Pero dése cuenta que, o sea, que dentro de todas las estadísticas no son malas. O sea, estamos hablando de un 18 en caries en niños, un 23 de haber perdido piezas dentales, que las podemos ir reduciendo, ¿no? Y eso va a la par con la educación a los padres, de los profesionales hacia los pacientes, educación escolar, aseo, buenas prácticas de higiene, buena alimentación, el control de la alimentación, que creo que lo vamos a hablar en algún otro segmento, la educación en general. Estos espacios ayudan para que el ser humano entienda que realmente la odontología es simple. O sea, si nosotros mantenemos un buen aseo, nuestra boca va a estar sana. E inclusive hoy en día se habla de que yo tengo más problemas dentales por haber perdido dientes que por una carie. O sea, perdí un diente por mala posición de otro, perdí un diente porque tuve un accidente que por caries. Y doctor, importante también en este sentido, cada qué tiempo visitar al odontólogo, porque también me imagino que estas son teorías que van cambiando con el pasar de los tiempos y también con la evolución de la ciencia, ¿no? Bien, como hemos hablado de tanto, a veces nos saltamos algo, pero regresando un poco a las pastas dentales, antes de contestar su pregunta, hablaba de que nosotros teníamos que tratar de entender cada ideología de pasta y enjuague, ¿no? Entonces hablamos de la de encías. Si yo me compro una pasta para encías, la utilizo 27 días o 21 días, que promedialmente debe durarme una pasta y 2 enjuagues. De ahí si yo soy un paciente que sufre sensibilidad, quiere decir que si tomo algo, siento una corriente, o me estoy lavando y siento una corriente, paso una pasta de dientes sensibles, ¿sí? La conocemos porque en sus cajas puede decir dientes sensibles o sensitive, ¿sí? Y de ahí termino esa pasta y ese enjuague que me puede durar 21 días más o 27 días, ¿sí? Y de ahí pasa una pasta dental regular, una que no tenga un enfoque. Entre ellas podemos también inducir las que son pastas whitening o de blanqueamiento, o las pastas regulares, ¿no? Entonces juego una ruleta de intercambio de medicación y entonces estoy atacando todos los frentes hasta que mi profesional me pueda decir, bueno, listo, ya, vamos a trabajar en este problema, ¿no? Con la pregunta era de las visitas. Las visitas. Realmente las academias odontológicas dicen que todo paciente, niño, adulto, con prótesis, sin prótesis, mayor, menor, o sea, tienen que hacer su consulta odontológica cada 3 meses. Esa es la promedia real académica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en consulta es que si nosotros a un paciente lo vemos a los 3 meses, obvio que si va a su control tiene que hacer su limpieza, y vemos que está todo bien, bueno, ¿sabe qué? Vamos, a veces hasta en aras de economía, vamos y bueno, nos vemos la próxima vez en 4 meses. Al paciente lo vemos a los 4 meses, si en los 4 meses lo vemos bien, bueno, el siguiente control lo vamos a hacer a los 5 meses. Y si no, y si nos va muy bien, llegamos a los 6 meses, pero creería yo que no debe de llevarse más allá de 6 meses una consulta odontológica. Como le decía en el corte, hay un dicho en la salud, base de la salud y la economía es la prevención. Es más fácil y más económico invertir en tratamientos preventivos que ya en tratamientos más agresivos de rehabilitación y cosas así. Aplica Doctor, para usted cualquiera. habla, claro, de 6 meses como un tiempo máximo, debería ser menos el tiempo. Y hay personas que han demorado hasta 3, 4, 5 años sin hacerse una profilaxis, que es lo básico, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, ¿podría tener esto alguna situación irreversible ya? ¿O cuáles serían esas recomendaciones para las personas que no lo están tomando en consideración? No, por supuesto, o sea, realmente hasta que la ciencia no nos lleve a otro plano, recuerde que perder una pieza dental no es recuperable de manera natural hoy en día, ¿sí?
Las enfermedades periodontales, o sea, las enfermedades de las encías, tienen incidencia inclusive hasta con problemas cardiológicos. Un problema periodontal, un problema de encía puede provocarme una endocarditis bacteriana. Wow. ¿Sí? Una ausencia de piezas dentales por pérdida de control o niveles altos de placa bacteriana. Recuerde que la placa bacteriana con el tiempo se vuelve en un tártaro dental, o conocido en el medio como un sarro dental, que es un elemento duro que por fuera se ve duro, pero interiormente está enfermando la encía y dañándose el diente. Entonces, todos estos elementos nos pueden llevar a enfermedades bucales, inclusive tener una litosis, o sea, un mal sabor a la boca, que socialmente no es agradable y nos puede bajar nuestra autoestima. Factores irreversibles como perder dientes y que también nos bajen nuestra autoestima. Inclusive, a todos nos enseñan en la escuela que el sistema digestivo empieza por la boca. En la odontología es una materia tan alta que inclusive damos o compartimos información con gastroenterología, porque la primera actividad del sistema digestivo está en la boca, lo que es masticación. Entonces, si yo no trituro mis alimentos de manera adecuada, estoy iniciando un sistema, que es el sistema digestivo, de manera errada. Y entonces ese problema se va llevando a la siguiente fase. Entonces, problemas gastrointestinales también se deben a temas odontológicos, ¿no? Entonces, a más de perder piezas dentales, de crear enfermedades que no solamente son de boca, sino de sistémicas generales, ¿sí? El tema está en el autoestima, ¿no? Tu belleza, realmente la belleza del ser humano, capaz que en otras especialidades dicen, no, es el ojo, esto y el otro. No, realmente la belleza está en los dientes. Una sonrisa. Es una sonrisa hermosa, te atrae paz, te trae belleza, y entonces eso también te abre muchas puertas. Una sonrisa te da un valor afectivo, ¿sí? Una sonrisa te puede cerrar un negocio, ¿sí? Entonces vamos por aquello, ¿no? Muy bien, en la parte emocional también es tan fundamental y como bien lo mencionaba el Balance. doctor, todo tiene una conexión, ¿no? Decíamos, la salud bucal está conectada con otras situaciones que podrían empeorarse o complicarse si uno no toma las medidas de precaución. Doctor, queremos agradecerle, hay mucho por conversar, lo decíamos, queda comprometido para ir hablando estos temas de manera ya independiente y darle todos esos consejos también a quienes nos siguen siempre y que puedan tener una mejor salud bucal, que no Sobre solamente todo ahora, diciembre, ¿no? Así es, Sí. sobre todo ahora que vamos a comer de todo, decía el doctor, hay que evitar las comidas picantes un Y poco. los niños no que alcanzamos a comen hablar un dulces poco de como aquello, locos. Sí. pero un resumen rápido es, a ver, Navidad, además de que es la época que recordamos el nacimiento del niño Jesús, compartir en familia, también es una época que se come mucho, que los niños tienen Y de acceso, todo, ¿no? acceso también al dulce, A mucho. entonces a mucho dulce. Entonces, como padres tratemos de equilibrar aquello y controlar el aseo. Yo siempre digo en consulta, no estoy para prohibir, pero entonces manejemos o evitemos. ¿Qué quiere decir? Me dieron una funda de 20 dulces, ya está bien, comete 2 y te cepillas los dientes. A los adultos, hoy en día que estamos expuestos a bebidas, como por ejemplo el vino, que son índices que aumentan la alcalinidad de la boca, e inclusive que ellas crean un estado seco en la boca, me tomo un vinito, me voy tomando, tengan a la par un vaso con agua para que él lleve esta alimentación, como que haga un sistema de autolimpieza. Ajá. Y de paso que ayude a la saliva, que es nuestro sistema de autolimpieza, a que se promueva más saliva y que nos ayude a limpiar. Entonces, equilibrios, quiere decir Esos equilibrio, ¿no? Entonces, Es importante. Yo vamos por pensaba ahí. que ese tigre era solo para que no le agarre el trago a uno, imagínense. Claro, lo tenemos de esa forma, ¿no? Pero es importante también lo que nos decía acá el doctor. Bueno, nos quedaríamos acá toda la tarde, Sí, Vani. no Y eso nos que han- empezamos sí. la entrevista antesito de la hora estipulada. Así es, pero bueno, Este. hay mucho por conversar. Esto quiere decir que la salud bucal ha evolucionado tanto, doctor, que hay mucho por hacer, que hay muchas facilidades, que hay tratamientos que cambian la vida. Y usted lo mencionaba, una parte muy fundamental, que es la parte de la autoestima, el mejorar la calidad de vida de una persona, a veces hasta cerrar negocios tan importantes con una muy buena sonrisa.
y todo eso puede mejorar también la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, la parte afectiva, emocional, psicológica, todo también ayuda muchísimo. Así que luego estaremos ya en los próximos días conversando con el doctor de otros temas que todavía quedaron pendientes y que acá en interno incluso estuvimos aquí ya conversándolos con él. Aprovechando. Sí. Doctor, gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre aperturado a poderlos visitar para compartir un granito más. Muy bien, doctor. ¿Dónde lo pueden encontrar? Por cierto, importante también, doctor, mencionar eso para que la gente que quiera tener una consulta y preguntar todo lo que Dirigida. nosotros preguntamos y lo que no preguntamos con usted directamente. Bueno, nosotros iniciamos una empresa familiar realmente. Hoy en día nos encontramos en Guayaquil y en Puerto Viejo. En Guayaquil en el City Business Center y en Puerto Viejo estamos en Córdoba 988 y 10 de agosto como Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas Medic Dental. Perfecto, Por doctor. ahí. Muchas gracias.